32 minutos. Y mire, comentarle que tenemos en la línea telefónica a Adriana Dávila Fernández. Ustedes recordarán, ella recientemente participó como candidata a la dirigencia nacional, del Partido Acción Nacional, del PAN, por supuesto, platicó con nosotros. Y bueno, pues tras los resultados, quien asumió la dirigencia nacional precisamente pues está al frente ya de este partido, lleva a cabo acciones, pero vamos a platicar con Adriana Dávila porque ella está actualmente proponiendo medidas que permitan al Partido Acción Nacional pues retomar el rumbo. Ella habla de reconstruir y revitalizar al PAN, que es necesario y que hasta el momento no se nota a pesar de que ya hay una dirigencia nacional. Así es que, pues Adriana Dávila, te saludamos con muchísimo gusto y bueno, pues nos gustaría que nos platicaras cuáles son estas propuestas que tienen por objetivo, bueno, pues retomar el rumbo del Partido Acción Nacional a nivel país. Hola Magda, buenos días, buenas tardes, perdón, muchísimas gracias por el espacio, siempre es un gusto platicar contigo, con tu auditorio. Sí, efectivamente, el grupo que conformamos la planilla y que quienes hicimos la propuesta para la comisión permanente que se registró para contender este 10 de noviembre que recién concluyó, planteamos con preocupación algunos temas con la nueva dirigencia nacional, porque percibimos que está demasiado pasivo el tema y que el rumbo que está tomando el partido, que continúa más bien el partido, no está dando visos de un cambio significativo. Déjame plantearte algunos elementos que nos preocupan y que ya le planteamos al nuevo dirigente de Acción Nacional, que es básicamente las votaciones cada quien por su lado de las bancadas, sin una identificación plena de lo que fue la plataforma del Partido Acción Nacional, y entre ellas lo que fue la modificación del artículo 19 constitucional de prisión preventiva oficiosa, violatorio de los derechos humanos, y que 7 de nuestros compañeros votaron en el Senado de manera distinta como lo plantearon en su momento Acción Nacional, lo ha planteado Acción Nacional en su historia humanista y de la defensa de los derechos humanos, por un lado. Por otro lado, también percibimos con alguna preocupación algunos temas que tienen que ver con la recomposición y la reorganización de la propia dirigencia. Entendemos que este sábado habrá una sesión de Consejo Nacional y le hemos pedido al presidente que considere la conformación de 2 comisiones, una de ellas que tiene que ver con la atención de la coyuntura, pero la otra con una planeación muy estratégica y clara de hacia dónde podemos ir con muchos más elementos que nos fortalezcan como oposición, sobre todo porque, Magda, pues ya se anunciaron la creación de nuevos partidos políticos que seguramente pelearán el voto opositor y que nosotros estamos obligados a entender mensajes, porque si hay el anuncio de que va a haber 2 nuevos partidos políticos es porque no se está viendo en Acción Nacional que pueda concentrar a la mayor parte de la oposición, y eso es preocupante no solo para el partido sino para el país. Perfecto, Adriana Dávila. Oye, y preguntarte, ¿cuál ha sido la postura del actual dirigente nacional del PAN, Jorge Romero? Es decir, ya permitió la comunicación, ya lograste platicar con él y presentarle estas propuestas. ¿Hay la disposición, hay la apertura? Porque eso también es importante decirlo. Tú traes estas finalmente propuestas que tienen como objetivo, como bien lo has dicho, pues reconstruir y revitalizar al Partido Acción Nacional. Pero ¿qué hay del nuevo dirigente nacional, Jorge Romero? El día de ayer tuve por tercera ocasión la oportunidad de platicar vía telefónica, aunque ya habíamos tenido 2 reuniones previas, una su servidora con él, otra un grupo de los firmantes con él también y un grupo de su equipo de trabajo. Y el día de ayer vía telefónica, luego de que recibiera él el documento, ¿no? Plantea que estará valorando si en el Consejo puede o no discutirse esta propuesta de las 2 comisiones, no la ve en este momento, es todavía pertinente, nos pide que esperemos para más adelante que revise este asunto, si puede plantearse en alguna otra sesión de Consejo Nacional, o incluso si dentro de sus facultades puede armar estas comisiones independientemente de que sean o no aprobadas por el Consejo Nacional. Nosotros lo que hemos planteado con toda claridad, Magda, al presidente es que entendemos que el resultado del 10 de noviembre a él lo favorece, que ese tema ya no está ni siquiera a discusión,
pero sí nos preocuparía muchísimo que el camino siga siendo el mismo de las dirigencias anteriores, especialmente las últimas 4 dirigencias, que han dejado no solo mucho que desear, sino que hay algunas posiciones mucho más de primero jugadas individuales de algunos actores que se adueñan del partido en sus estados, y yo esperaría que el presidente diera un golpe de timón y una notazo sobre la mesa que permita decir, oigan, el rumbo va por acá. Me queda claro que hay perfecta independencia de las dirigencias estatales, pero la línea de trabajo, el camino tiene que ser guiado por la dirigencia nacional, sino para qué tendríamos dirigencia nacional, ¿no? Adriana, oye, y yo preguntarte, ¿se corre el riesgo, realmente hay riesgos de que podría transitar nuevamente una dirigencia nacional, tú lo dices de manera puntual ahí a través de sus redes sociales, como pues un partido que al no actuar, al no fijar posturas, al no constituirse como una oposición real, pues pudiera transitar nuevamente en la irrelevancia política? ¿Hay riesgo de ello? Sí lo hay, y lo hemos planteado con toda claridad, en un afán además de propuesta, porque no solo hacemos la crítica, sino hemos planteado por lo menos 5 o 6 líneas de acción que son derivadas de la propuesta que nosotros llevamos a cabo, y en la que además el presidente había dicho que había coincidencias, ¿no? Y eso nos parece fundamental. Mira, Magda, hay un elemento que debemos considerar, que es obvio que el gobierno y el régimen no están dispuestos a cambiar el modelo de gobierno que tienen. Lo que sí nos obliga a nosotros a reorganizarnos, porque no tenemos mayoría en las cámaras, ni en las locales, ni en la federal, ni en las federales, en Senado y Cámara de Diputados, de tal manera que creo que debe encauzarse la mayor parte del tiempo ahorita de la dirigencia nacional en una reorganización interna, que no sea la prisa la que gane y que no sea la jugada individual la que predomine, sino una estrategia integral que incluya a las dirigencias estatales también, y que dé llamémosle, una línea muy clara de hacia dónde vamos a dirigirnos como oposición. Así lo hemos planteado, así lo hemos insistido, así lo seguiremos insistiendo, y a modo de que esto cambie, porque el riesgo no es solo para quienes encabezan, sino pues para todos los que somos parte de Acción Nacional, y nosotros hemos tomado la decisión de quedarnos, por supuesto, pero también pues hemos sido claros, si nuestra propuesta ayuda, contribuye, genera condiciones, porque me queda, también creo que nadie puede hacerlo solo, pues ahí estaremos, pero si las posiciones de voces discordantes dentro del partido no funcionan, pues tendremos que valorar también esta posibilidad de cómo actuaremos en los siguientes meses. Lo que sí te puedo decir es que seguiremos siendo muy críticos de lo que está pasando, porque nuestra intención es que Acción Nacional se fortalezca. Claro, y bueno, bien lo decías, hablabas de esta otra parte, este otro rubro que es importante, que tiene que ver pues con la postura que han asumido los diputados y diputadas federales del PAN, también los senadores y senadoras, sobre pues estas reformas trascendentales para el país, ¿no? Hablabas precisamente de una de estas reformas sobre prisión preventiva oficiosa, que al contrario de lo que estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues se amplía el catálogo de delitos. Y bueno, pues preguntarte precisamente, tú lo abordabas, esta postura de los pues parlamentarios del Partido Acción Nacional, ¿cómo observas que han asumido pues este carácter de oposición en la defensa de lo que se considera no debería de estar ocurriendo en materia legislativa? Eso fue uno de los motivos que nos dio pie a hacer este escrito, Magda, porque lo que percibimos es que hay yo diría, una intención de algún grupo de legisladores de actuar en solitario, ¿no? No es la primera vez que sucede que hay votaciones distintas, cuando no, el caso Yunes fue el primero que prendió las armas y que nosotros habíamos advertido. Entonces, de seguir así, pues entonces no tiene caso pertenecer a una bancada, o más si el partido no tiene la autoridad suficiente, la dirigencia nacional, para poner en realidad temas que son trascendentes, que nada tienen que ver con lo que se llamaba voto de conciencia, porque esto está en nuestra plataforma. O sea, nuestra plataforma es un tema violatorio de derechos humanos si se vota como se votó en estos 7 senadores, ¿no? Entonces debería haber por lo menos un llamado de atención a eso, y por eso fue lo que nos motivó a decir, oigan, pues seguimos en el mismo caso, si de seguir así, los riesgos son mayúsculos, ¿no?
Ahí se está cortando un poquito la señal, Adriana. A ver si pudiéramos como movernos. ¿Me escuchas bien ahí? Ahí te escucho yo perfecto. Oye, Adriana Dávila, preguntarte, porque además es un tema que, como bien sabes, en Veracruz pues impacta de manera directa. Ya lo decías, y este tema también es relevante en la política nacional. Uno de los grandes temas que ha enfrentado el Partido Acción Nacional tiene que ver precisamente con el voto de los parlamentarios, y uno que recientemente ocurrió, bueno, pues prácticamente al arrancar esta nueva legislatura federal en los primeros días de septiembre, con, bueno, pues la participación del entonces panista, que entenderíamos, a lo mejor tú nos aclaras más, que aparentemente, bueno, pues el Partido Acción Nacional a nivel nacional anunció que ya había sido expulsado de las filas de este partido el diputado federal Miguel Ángel Yunes Márquez, quien, como tú bien lo comentas, pues participó el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, que como bien lo comentas, participó favoreciendo y ha venido participando, favoreciendo finalmente las reformas trascendentales para el país, entre ellas Poder Judicial, y bueno, todas las que en cascada han venido en esta etapa de reformas para el país. Aparentemente expulsado, pero ¿qué va más allá de quienes, bueno, pues han militado en las filas del PAN y traicionan al partido? Porque además tengo que decirte que en Veracruz hay un caso especial. Miguel Ángel Yunes Márquez, pues recientemente se le ha visto ya en teoría expulsado de las filas del PAN, se le ha visto de la mano de muy cerca, prácticamente muy cerca de Adán Augusto, de Gerardo Fernández Noroña, respaldándolo a nivel federal. Y acá en Veracruz, su hermano, el hermano de Miguel Ángel Yunes Márquez, es diputado local y él se mantiene en las filas del Partido Acción Nacional. Sí, mira, yo tengo claro que una familia puede tener posiciones distintas en su forma de actuar. No es el caso de los Yunes. Ellos actúan siempre en grupo, y lo quiero decir con toda claridad. Tuve la oportunidad de que fuéramos Fernando y yo compañeros senadores. Conozco bien a Miguel Ángel hijo, conozco también a Miguel Ángel padre cuando fue titular del IFE, de tal manera que ellos actúan en un solo bloque, y a mí me parece que ese es uno de los temas que ya no podemos seguir permitiendo en el PAN, porque más allá de la parte jurídica y legal, es importante que se reconozca que la llegada de los Yunes no es necesariamente lo que fortaleció el PAN. El PAN en Veracruz tuvo ya una de las votaciones más altas previa a la llegada de los Yunes, que fue en su momento con Gerardo Muganza, cuando fue candidato a gobernador del estado, y luego se queda la idea de que ellos llegan a reforzar Acción Nacional y por eso entonces pueden y tienen el derecho de hacer lo que quieran, ¿no? Ese tipo de cosas son las que el PAN debe entender, y la dirigencia nacional lo hemos planteado con toda claridad. No puede permitirse la burla a este tema. Vimos a Fernando y a la gente movilizándose en la elección del 10 de junio, y yo he planteado con toda claridad y con mucho respeto a Jorge Romero que él llega con los votos de los Yunes. De hecho, él llega con los votos de los Yunes, que tienen manos, que tienen tentáculos en todos los lugares y municipios que están bajo la nómina, primero de ellos en Boca del Río y en Veracruz, pero también muchos otros panistas que de una u otra manera porque tienen acuerdos con otras fuerzas políticas. Lo hemos visto así. Así es que en lo personal yo sí le he planteado al presidente que era una posición muy firme respecto a ese tema. No espero que esos compromisos de votación que le permitieron tener a él el triunfo electoral interno no sea la continuidad de costumbres de que pues Morena participe en las decisiones de Acción Nacional, porque de hecho es que deslegitima cualquier llegada y cualquier triunfo. Estamos peleando contra el régimen, un régimen corrupto, autoritario, dictatorial, que está implementando políticas erráticas, políticas públicas erráticas en México, que afectan a los mexicanos. El PAN no puede darse el lujo de permitir esas cosas por asuntos de carácter de favores personales a cualquier dirigente. Eso me parece que es terrible. Yo esperaría que las cosas sean distintas. Me queda claro que son menos es apenas un mes el día de hoy de la llegada del nuevo dirigente, por lo menos que ganó la elección. Esperaría ver acciones mucho más contundentes dentro de Acción Nacional.
Perfecto. Bueno, pues ya por último solamente preguntarte, Adriana Dávila, ¿cuál crees tú que debería ser la postura que fije el dirigente nacional respecto pues a este tema que, como bien dices, ocurre con los Yunes en total incongruencia? Pareciera que llega con el respaldo de ellos. En Veracruz pues el hermano milita aún en el Partido Acción Nacional, y bueno, pues en Ciudad de México el senador Miguel Ángel Yunes Márquez pues camina del lado de los senadores morenistas. ¿Cuál crees que debería ser esa postura que fija el dirigente nacional? Debe haber un deslinde contundente de esas prácticas, debe haber un deslinde contundente de esas costumbres de dar dueños, de que tener dueños locales en los partidos políticos, y debe haber una línea clara de trabajo con un golpe de timón que indique que deberá hacer cambio que se prometió se va a llevar a cabo. Perfecto, Adriana. Oye, pues queremos agradecerte mucho. Solo por último, comentarte de estas propuestas que tú estás haciendo al dirigente nacional, Jorge Romero, ¿cuál consideras tú que son las que debería de atender de manera pues más urgente? Mira, esas son propuestas a corto, largo y mediano y largo plazo, de tal manera que esperaría que si en esta sesión del Consejo del día sábado no se logra generar estas dos comisiones de trabajo, que por cierto, déjame decirte, puede o no estar tu servidora, puede o no estar cualquiera de los del equipo. Me refiero, nosotros hemos planteado comisiones que puede integrar él con miembros distintos, de voces distintas, de las expresiones distintas que hay dentro de Acción Nacional. Ese no es el tema, no son posiciones para nosotros, sino es la voluntad clara de querer cambiar el rumbo y integrar a todos en un partido que en los últimos, por lo menos 3 dirigencias, como te lo he señalado, ha sido un partido excluyente. Perfecto, Adriana. Bueno, pues mira, te agradecemos muchísimo el que nos hayas tomado la llamada, platicado con los veracruzanos y veracruzanas sobre lo que está ocurriendo, como bien dices, a un mes de esta renovación de la dirigencia nacional del PAN, donde al frente se encuentra Jorge Romero, y ahí están tus propuestas claras sobre fijar una postura y, bueno, como bien lo dices, no permitir que el PAN se mantenga en esta irrelevancia política. Y por supuesto te invitamos a que en lo futuro, pues si así lo deseas, platicar con el auditorio de Veracruz y poder, bueno, pues seguir planteando estas propuestas que tienes, que además pues son relevantes en una democracia, pues se requiere de los partidos opositores. Te lo agradezco muchísimo, Magda, gracias por el espacio, estoy a la orden siempre, si me permites platicar como hasta ahora con tu generosidad, contigo, con tu auditorio, aquí estoy a la orden. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Gracias, Adriana Dávila, ahí está, un saludo, y bueno, ya lo decía ella, fijar una postura en estos tiempos de la historia de México, donde refiere, pues la oposición pareciera estar jugando un papel irrelevante.